Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos recorriendo la ciudad de Princeton y su universidad, una de las universidades más grandes y más importantes de Estados Unidos. Quiero que me acompañen en este recorrido porque vamos a conocer algo de la historia, sus edificios y muchos más lugares interesantes que hay dentro de esta universidad. Bienvenidos a este video. Vamos de camino hacia una de las universidades más grandes de Estados Unidos, la Universidad de Princeton, ubicada en el centro de New Jersey, a unos más o menos 1 hora y media de Nueva York. Esta es una de las universidades más importantes del país y una de las más antiguas y de las más grandes. No solo vamos a encontrar arquitectura de la universidad, sino también mucha arquitectura histórica de iglesias, templos de diferentes religiones, como esta iglesia trinitaria que les voy a mostrar a continuación. Esta iglesia fue fundada en 1833 por familias locales, inicialmente con un estilo renacentista griego, y más adelante en 1870 la estructura original fue reemplazada por una iglesia pequeña de piedra al estilo neoclásico. Al inicio del siglo XX, el arquitecto Ralph Adams fue contratado para duplicar la longitud de la iglesia y una torre significativamente elevada, la cual se encontraban 10 campanas. En este pueblo predomina mucho el tipo de arquitectura muy parecido a esos castillos que podemos ver en Inglaterra, en Alemania. Tiene una fuerte influencia, entonces vamos a encontrar muchos lugares como este en nuestro recorrido. Y en este momento estamos ubicados en el Princeton Battle Monument, un monumento dedicado a la batalla que se presentó en Princeton por la libertad de Estados Unidos, liderada por el general Washington. La batalla de Princeton ocurrió el 3 de enero de 1777. Fue un enfrentamiento crucial entre las fuerzas americanas y británicas. Este conflicto marcó un punto de inflexión en la guerra, ya que las tropas del general George Washington lograron una victoria estratégica que reavivó el espíritu de revolución americana. Se encuentra en el campo original de la batalla y fue creado en 1922. En este recorrido vamos a encontrar muchísimos monumentos, muchísimas estatuas, mucha obra de arte alrededor de esta ciudad y también obviamente de la universidad. Es como este señor acá leyendo el periódico del New York Times. Podemos ver acá otro periódico también del New York Times. Podemos ver el detalle de esta pieza. Tiene las hojas, tiene el grabado que todavía se puede entender lo que dice. Por todo Princeton vamos a encontrar muchísimo arte. Esta es la principal de Princeton, es la Nassau Street. Acá queda la entrada a la universidad y es una de las calles más comerciales de esta ciudad. Guarda ese estilo colonial de los primeros años de esta ciudad, enmarcados con la historia militar de Estados Unidos. Estamos en el Palmer Square, es una calle donde podemos encontrar diferentes restaurantes, cafés y en este momento mucha decoración navideña. Palmer Square es conocido por ser una plaza comercial y de compras en el centro de Princeton. Aquí se encuentra una variedad de tiendas, boutiques, restaurantes, cafeterías y muchas opciones de entretenimiento. Es conocida también por tener una alta arquitectura con muchos edificios que rodean la plaza con un estilo arquitectónico clásico y muy encantador. Un lugar donde sin duda podrás encontrar mucha diversión y sobre todo muchos productos locales. Estamos en una de las esquinas más importantes de la Nassau Street frente a la universidad, que tiene esta joyería, la joyería Hamilton, creada en 1902 en la ciudad de Trenton, que abre su tercera tienda en la ciudad de Princeton en 1986. Ya estamos dentro de la Universidad de Princeton, nos recibe este primer edificio, conocido como el Nassau Hall, construido en 1783 y sirvió como el Capitolio de Estados Unidos durante 4 meses. El edificio fue considerado el más grande del estado de New Jersey. Podemos ver en sus muros están los diferentes grados desde 1900, 1913. Podemos ver todas las clases graduadas van dejando su placa
en este edificio, que fue uno de los primeros. Inicialmente fue un Capitolio y pues ya después de que se trasladó la universidad para la ciudad de Princeton ya se volvió parte de la universidad. La arquitectura de esta universidad es genial. Es un lugar donde podemos fácilmente tomarnos 1000 fotos o hacer varios videos, o simplemente venir a caminar en familia, conocer y disfrutar de la arquitectura y de las buenas locaciones que tiene esta universidad. Esta universidad fue fundada en 1746 en Elizabeth, New Jersey, con el nombre de College of New Jersey. Más adelante fue trasladada a la ciudad de Princeton en 1756 y cambió su nombre en 1896. Desde sus inicios, la universidad se ha destacado por su compromiso, su excelencia académica y la formación de grandes líderes. Entre sus alumnos más ilustres se encuentran personalidades como Woodrow Wilson, quien más adelante sería presidente de Estados Unidos, y Albert Einstein, uno de los genios de la física más grandes de la historia de la humanidad. Aquí encontramos una iglesia católica con una arquitectura muy gótica. Esta iglesia se construyó en 1881 y fue destruida tras un incendio en 1920 después de una festividad. Fue construida con un estilo gótico del siglo XV y tuvo un costo de más de $2 millones. Todo el detalle que podemos ver únicamente en una puerta para que podamos darnos cuenta de lo impresionante que es esta construcción. Vamos a entrar a conocer esta hermosa capilla. En esta impresionante catedral podemos encontrar murales, vitrales, mucho arte y placas conmemorativas con personas de la comunidad universitaria de Princeton. Adicional, cuenta con un órgano Mander Skinner con 109 registros y 8000 tubos, que fue completamente renovado en 1991 para así adaptarse especialmente a la grandeza de esta capilla. Esta catedral también es usada para conciertos, para bodas, servicios conmemorativos para las personas de la universidad, para conciertos de música clásica. Esta es una muy hermosa capilla que vale la pena conocer. Bueno, y aquí hay espacios donde uno creería estar metido dentro de una película como de Harry Potter, como este espacio. Cuéntenme ustedes si tiene un parecido a Hogwarts. Esta universidad fue utilizada en películas como Una mente maravillosa de 2001, ganadora del Oscar, Admisión del 2013, IQ de 1994 y algunas escenas de la segunda película de Transformers. Vamos continuando por este recorrido por la Universidad de Princeton, conociendo cada uno de los edificios, conociendo algo de la historia. Acá nos encontramos con este monumento hecho por la clase de 1966, celebrando su reunión en el 1994. Es un Xinjiang en mármol. Acá hay un café, pero pues el día de hoy está cerrado. Curioso y extraño. Sería chévere poder venir un día donde esté abierto y conocerlo algo, y por qué no tomarnos también un café. Miren el detalle de las ventanas, todo hecho en piedra. Podemos decir que esta es una de las universidades más costosas de Estados Unidos, donde el pago de una carrera puede estar alrededor de los $50,000 a $90,000 dependiendo lo que queramos estudiar. Entonces sí es una universidad donde no estudian muchas personas, pero sí que cuenta con un prestigio, siendo una de las universidades número 1 de Estados Unidos. Algo que me gusta de esta universidad es que cuenta con arquitectura de diferentes culturas, no solo tipo barroca o tipo gótica. Tiene edificios neoclásicos representando la antigua cultura griega y romana, elementos del renacimiento que avivan la estética, arquitectura sostenible utilizando materiales ecoamigables. Y durante este recorrido también voy a estar aprovechando para tomar fotos. Las voy a dejar en mi Instagram, que aparece acá abajo, para que vayan y vean las fotos de todos los lugares que he visitado y los que voy a visitar, para que también me sigan en mi página de Instagram. Algo que me gusta de esta universidad es que tiene un área que parece totalmente un castillo. Este es el Blade Hall,
construido en 1897 y es el primer dormitorio estudiantil de estilo gótico de la universidad. El edificio fue diseñado inicialmente con un estilo gótico colegial inspirado en instituciones académicas de Europa como Oxford y Cambridge. Lleva el nombre de John Ainsley Blair, un empresario y filántropo que donó fondos significativos para poder hacer esta construcción. Su uso inicial fue de residencia estudiantil, pero a lo largo de los años ha tenido un cambio y ha sido utilizado para diferentes actividades que se realizan dentro de la universidad. Acá vemos otro edificio con otro estilo arquitectónico diferente. Esta es la otra parte del castillo. Sería interesante poder ingresar a estos lugares y poder grabar desde la parte de arriba. Otra gárgola. Como pueden ver, en este momento es otoño, por eso encontramos muchísimas hojas. Es una de las temporadas del año que más me gustan a mí. Me gustan los colores que toman las hojas de los árboles y pues el paisaje como se ve en general. Y así se ve todo el piso cuando ya se están cayendo las hojitas. Miren esos colores tan bonitos de estos árboles, como cambian sus hojas antes de caerse y toman ese color amarillito. Miren esta belleza de árbol. Siento como si estuviera entrando a una parte de Londres. Esta parte me hace pensar como si estuviera caminando por alguna calle, caminando por algún lugar de Londres. Gracias a su influencia de colegio gótico europeo, esta universidad es gigante. Ya llevo un buen rato caminando, no he visto ni la mitad de la universidad. Está haciendo frío. Ahorita voy a buscar mi cafecito, pero pues vamos a seguir descubriendo y conociendo más sobre esta universidad tan genial. Bueno, algo que me gusta mucho también de la universidad es que cuenta con mucha información acerca de todos los eventos, todas las muestras artísticas que hacen los estudiantes. Entonces hay muchos lugares dedicados para poner publicidad de los eventos. Toda la universidad tiene su área para poder parquear las bicicletas, entonces mucha gente utiliza este medio de transporte para poder llegar aquí. Estamos acá en este lugar con cabezas de animales que son grandísimas, son grandes. Mi mano, si la levanto toda, llega únicamente hasta ahí. Está esta serpiente, este caballo, una cabra. Acá hay un mono, este gallo que tiene unos detalles impresionantes, como lo pueden ver. También pueden ver que ya está lloviendo. Este perro, acá hay un jabalí, una rata, esto es como un toro, esto creería yo que es un oso, también tiene unos detalles súper chéveres, un conejo y aquí al final un dragón que también tiene detalles geniales. Y pues la serpiente que no les había mostrado bien, también tiene detalles súper chéveres. Bueno gente, creo que acabo de llegar al estadio. Quería venir a conocerlo. Allí todavía están construyendo un estadio de fútbol. Este todavía no está terminado, está en la lado de allá, está en construcción. Vamos a ver si podemos de pronto ver un poquito, pero pues en este momento vamos a entrar al estadio de fútbol americano. Estamos dentro del estadio, sin embargo, desafortunadamente al parecer hay un evento y pues no está la cancha habilitada. Tienen un domo gigante, pero pues igual vamos a darle una vuelta.
Es impresionante cómo de un momento a otro construyen o arman cosas así de gigantes en este país. Se había armado ese domo, supongo que tenían algún evento especial y pues simplemente lo ponen, lo arman y listo. Después si hay un partido importante simplemente lo quitan y pues continúa el estadio, que es la casa del equipo de fútbol americano de los Tigres de Princeton. Voy de camino hacia el estadio olímpico. Ya la lluvia está siendo un poquito más fuerte, todavía es aguantable. Vamos a tratar de terminar este recorrido por la universidad y vamos a ver qué nos encontramos más adelante. Vamos a conocer el estadio olímpico. Hoy me acabo de encontrar un lapicito. Ya me siento universitaria con el lápiz. Ya se siente el cansancio, ya llevo más o menos 2 horas caminando alrededor de la universidad. Y sí, hay que tener buen estado físico para poderla conocer bien y poder disfrutar de todas sus instalaciones. Es genial, lo recomiendo para las personas que estén cerca de New Jersey o a las personas que estén en Nueva York. Es un muy buen lugar para conocer, vale la pena conocerlo. Justo atrás del estadio de fútbol americano se encuentra el Estadio Olímpico. Este es un complejo deportivo donde se llevan a cabo importantes competiciones de atletismo y otros deportes. Aquí se lleva a cabo varias competiciones importantes tanto para la universidad como para la ciudad. Esperaba que el Estadio Olímpico fuera más grande, pero pues igual se conoció, ya conocimos estos 2 estadios. El de fútbol creo que sigue en construcción, no sé dónde queda, no logré encontrarlo. Bueno, y frente a este hermoso edificio terminamos el recorrido por el día de hoy en la Universidad de Princeton. Voy a salir hacia la ciudad a ver qué más cosas encontramos. Esta pequeña librería que queda en el centro de la ciudad. Y acá este pequeño muchacho leyendo y comiéndose su hamburguesa. Hey, brother. En detalle de esta obra también. Algo que me gusta de la ciudad de Princeton como tal es que todavía conserva muchas casas con el estilo victoriano, como estas que estamos viendo en este momento. Tratan de conservar muy bien sus fachadas, su estructura. Entonces eso es algo que me gusta no solo de Princeton, sino de muchas ciudades de New Jersey. Bueno, y desde luego no nos podíamos ir de Princeton sino conocer la casa de Albert Einstein. Aunque no tiene ninguna placa o ningún monumento conmemorativo, esta fue la casa donde vivió Albert Einstein hasta el final de sus días. Es conocida como la Einstein House, ubicada en la 112 Mercer Street en la ciudad de Princeton. En esta casa vivió Albert Einstein desde 1936 hasta el día de su fallecimiento. En este momento es una propiedad privada que no está abierta al público, pero que es fotografiada por todos los que vienen a conocer esta parte de la historia desde el frente de su fachada. Una casa victoriana de finales del siglo XIX. ¿Quién podría pensar que en algún momento Albert Einstein pudo estar acá, simplemente tomándose un café, leyendo un libro en alguna de esas ventanas, pensando en qué teoría física podría estar desarrollando o cuántas ideas pudo él tener en esta casa? Bueno, un dato curioso es que acá en todo lado encuentra uno los periódicos en la calle botados. Normalmente las personas no los recogen, los dejan ahí al frente de sus casas. Más periódicos. Bueno, y gracias por acompañarme en este nuevo recorrido. Espero les haya gustado el video. Espero hayan conocido un poco más de la historia de esta universidad y de esta ciudad. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Recuerden que eso ayuda para que este canal siga creciendo y para poder continuar haciendo videos como este. Nos vemos en un nuevo video y bye bye a todo el mundo.